parece, vamos a ver, que en cuanto a cuestiones que teníamos planteadas para tocar en la clase práctica, teníamos, digamos, procedentes de otro lado. Yo tengo apuntado que alguien me planteó alguna cuestión referente al concepto de libertad, ¿no? Lo que no sé si quedaba pendiente, o si se considera que quedaba pendiente alguna de las cosas que estábamos planteando, que habíamos mencionado en las clases prácticas anteriores, o si más o menos lo habíamos dejado cerrado, ¿no? Evidentemente cosas pendientes, sí, en el sentido de que podría haber mucho más que aclarar sobre por ejemplo, aquello del derecho, ¿no? Se podrían sacar muchas más consecuencias de las que se sacaron, ¿de acuerdo? Pero eso ocurre siempre, por lo tanto no quiere decir necesariamente que tengamos que seguir con eso, ¿no? Entonces, la otra cuestión concierne al empleo del concepto de libertad en ese contexto, ¿no? O sea, kantiano y algo más, o algo así, ¿no? Empleo que se había hecho así un tanto esporádicamente en clase y que digamos, pues no se había aclarado de manera suficiente, ¿no? Entonces, ¿se considera que queda algo pendiente de lo anterior o pasamos a eso? Tengo una pregunta. ¿La decisión de hacer derecho es éticamente malo porque decides privar a gente de... ¿La definición que...? La decisión de hacer derecho. Hacer derecho. Bueno, de poner unas leyes o eso. Porque la decisión de poner unas leyes. A ver... ¿Estás haciendo coacción? A ver... el problema es que siempre está haciendo coacción, ¿no? Por lo tanto, no se puede decir que la coacción como tal sea moralmente mala. Entonces sería moralmente malo de existir, ¿no? ¿Me explico? Pero eso de la mentira y... ¿no? A ver, ¿el qué de la mentira? Que es moralmente malo porque ¿qué comporta de mentira? Está bien, ya me parece que me voy dando cuenta de dónde va la cosa. ¿Y qué comporta de mentira el hacer derecho? ¿Me explico, no? Que privas de comunicación, ¿no? Sí, a ver, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido el derecho, entendido tal como hemos visto que se entiende desde Kant, ¿no? ¿En qué sentido el derecho, digamos, priva de comunicación? Porque da unas directrices, ¿no? Pero para la comunicación también. Esta es la cuestión. En otras palabras, siempre si lo que se sigue, si lo que se sigue si lo que se sigue de la concepción kantiana del derecho, habíamos dicho, eso bueno, en el terreno de lo coactivo no hay contenidos buenos y contenidos malos porque la distinción entre bueno y malo procede de un territorio que a lo que se aplica es a cosas que no son coaccionables, por lo tanto, lógicamente, todo eso que explicamos en la clase anterior, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, si lo que se sigue de ahí es que, digamos, es el que, digamos, cada uno pueda hacer, o sea, que el derecho consiste, o la situación de derecho consiste en que cada uno pueda hacer todo aquello tal y bajo condiciones tales, o sea, puede hacer lo que le dé la gana, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero con la condición de que ese cada uno sea en efecto cada uno, por lo tanto, cada uno todo aquello tal y bajo condiciones tales que el hecho de que él pueda hacer eso no sea incompatible con cualquier otro bajo las mismas condiciones, ¿no? Y si habíamos dicho, bueno, y esto, decíamos, bueno, y esto no genera por sí mismo un sistema de leyes, ¿no? Porque en Kant, decíamos, los contenidos siempre son empíricos, ¿no? O sea, las leyes que hay siempre son resultado de luchas empíricas, ¿no? De situaciones de poder empíricas, ¿no? Por lo tanto, ese concepto general del derecho que acabo de formular no genera un sistema de leyes, sino que lo que hace es servir de elemento crítico, ¿no? En otras palabras, servir de rasero de hasta qué punto la situación que empíricamente hay, la situación de poder que empíricamente hay, es efectivamente una situación de derecho o es meramente una situación de poder, ¿no? A
aquello que decíamos de un Estado en el sentido teórico del término frente a simplemente una cuadrilla de bandidos que tiene secuestrada a la población, ¿no? Digamos, en qué medida hay lo uno y en qué medida hay lo otro, eso es justamente lo que se puede decidir con ese patrón, digamos, del concepto de derecho en la mano, ¿no? Del concepto de derecho ese kantiano, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver. O sea, en otras palabras, que según ese concepto de derecho no sería derecho, sino que sería mero poder fáctico, o sea, digamos lo de la cuadrilla de bandidos de hace un momento, ¿no? O sea, no sería derecho, sino que sería mero poder fáctico, o no sería Estado, sino que sería mero poder fáctico, ¿no? Todo aquello que limitase la capacidad de actuación de cada persona más de lo que haga falta para que se produzca eso de que los demás también, ¿no? ¿Me explico? Es decir, en otras palabras, que según eso, ¿qué sería coacción legítima y coacción ilegítima? Digo, que era el problema del derecho, ¿no? O sea, distinguir entre una coacción legítima y una coacción ilegítima, ¿no? ¿Qué sería coacción legítima y coacción ilegítima? Pues solamente sería legítima, ¿no?, aquella que fuese imprescindible para que lo que yo puedo hacer bajo tales condiciones lo pueda hacer también cualquier otro bajo las mismas condiciones si quiere, ¿no? ¿Me explico? Toda coacción que vaya más allá de eso ya no sería derecho, sino que sería fuerza bruta, digamos, ¿no? Sería puro poder fáctico, ¿no? ¿Me explico? O sea, solamente puede conceptuarse como derecho, ¿no?, aquella coacción que es la necesaria para conseguir esa universalidad de la capacidad de hacer lo que me dé la gana, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. Claro, decía, de aquí no se sigue un sistema de leyes, ¿no? El sistema de leyes es empírico, siempre está ahí contingentemente, y con este criterio en la mano lo que se hace es enjuiciar ese sistema de leyes, ver hasta qué punto es un sistema de derecho y hasta qué punto es el secuestro de la población, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, de ahí no se sigue un sistema de leyes, o sea, de la fórmula kantiana no se sigue un sistema de leyes, pero sí se sigue sí se puede, digamos, explicitar a partir de ahí, quizá, ciertas condiciones que un sistema de leyes ha de cumplir para ser efectivamente un sistema de leyes, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? O sea, para ser un sistema de leyes, es decir, para ser concorde con ese criterio de universalidad, de, digamos, la misma libertad para todos, o las mismas libertades para todos y en la misma medida, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, de que las reglas sean universales, sean reglas, efectivamente, o sea, sean universales. ¿De acuerdo? Y de que la contrapartida de que yo tenga que cumplirlo es que me está garantizado que también cualquier otro tiene que cumplirlo con relación a mí, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que solamente sería coacción legítima aquella que fuese necesaria para conseguir eso, ¿no? Para conseguir que, bueno, que esa, llamémosle libertad, o llamarle de alguna manera, sea la misma para todos, ¿no? Bueno, y por lo tanto solamente se podría, vamos a decir así, prohibirse o penarse, ¿no? Solamente podría prohibirse o penarse, es decir, suprimirse coactivamente, ¿de acuerdo? Solamente podría suprimirse coactivamente, es decir, prohibirse o penarse, aquello que atentase contra igual libertad por parte de los demás. ¿Me explico, no? Parece evidente, ¿no? Puesto que la única coacción legítima es aquella que tiene por objeto el que la libertad de hacer lo que me dé la gana sea la misma o con las mismas condiciones para todos, ¿no? Por tanto, es decir, solamente se puede coaccionar, solamente se puede penar o prohibir coactivamente, prohibir mediante amenazas, ¿no? Solamente se puede prohibir mediante amenazas penales, ¿no? Aquello que, digamos, impida igual libertad por parte del otro, ¿no? Bueno, entonces el problema es el siguiente, parece que de aquí se sigue, y esto es lo que responde a tu pregunta, que lo que nunca se puede prohibir ni penar es la mera comunicación. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que nunca se puede prohibir ni penar es la mera comunicación.
Por la sencilla... Eso es una tautología, esto. A partir del principio ese kantiano del concepto general de derecho, es una tautología que nunca se puede cenar la comunicación. ¿Por qué? Pues porque por comunicación... Fijaros bien, ¿qué entendemos por comunicación? Es decir, por expresión, reunión y este tipo de cosas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué entendemos por comunicación? Pues ni más ni menos que toda aquella actuación que no es imposición material de nada, ¿no? Es decir, que solamente dice, ¿no? Solamente dice, solamente denuncia, solamente formula, pero no obliga a nada, ¿no? ¿Me explico? Entendemos por comunicación precisamente eso. ¿Está claro? Por lo tanto, entendemos por comunicación aquello que precisamente por definición, nunca puede impedir igual libertad por parte del otro, ¿no? Y por tanto, por definición, desde ese concepto kantiano del derecho, no puede el derecho ser prohibido, ¿no? ¿Me explico? Por lo tanto, desde ese punto de vista del concepto kantiano del derecho que hemos formulado, pero se sigue además por pura lógica, ¿no? Que lo que nunca puede ser en derecho prohibido es precisamente la comunicación. ¿Está claro? La comunicación nunca puede ser prohibida, porque por comunicación se entiende, precisamente toda actividad que no es imposición material de nada, ¿no? Que no es imposición material de nada y que por tanto por definición no puede ser excluible en virtud de ese principio de universalidad de la libertad, ¿no? Puesto que por principio la comunicación no obliga. ¿Me explico? Por principio la comunicación no obliga. ¿Entendido? Solamente comunica. Si obliga, entonces ya no es comunicación, ¿no? ¿Está claro? Ya es otra cosa, ya no es comunicación. Ya no te comunico, te digo o expreso, sino que te obligo, ¿no? Por lo tanto, no ocurre esa hipótesis que tú planteabas de que se pueda, digamos, de que el derecho pueda obligar a mentir, ¿no? No ocurre eso porque precisamente lo que nunca se puede excluir en derecho, lo que nunca se puede limitar en derecho es la pura comunicación, no se puede limitar en derecho, ¿de acuerdo? Concepto de derecho. Cualquier coacción que lo sea sobre la comunicación misma, que sea se te prohíbe decir, esto, se prohíbe exponer esto, formular esto, aquel tipo de tesis, no puede caer dentro del concepto kantiano del derecho, sino que cae dentro de la noción de poder práctico, puro y simple, ¿no? De fuerza bruta, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se daría esa hipótesis. Ya sé que cuando se plantea esto así, pues siempre surge una serie de dificultades en concreto, porque uno piensa enseguida intuitivamente en ejemplos concretos, ¿no? Y entonces ahí surgen una serie de dificultades, pero esas dificultades que surgen no son dificultades del concepto kantiano del derecho, ni de ningún otro concepto del derecho, ni de ningún otro concepto de nada en particular, sino que son dificultades generales de la aplicación de conceptos en general a cualquier situación empírica, en el sentido de que las situaciones empíricas nunca son conceptualmente unívocas, ¿me explico? No hay... del mismo modo que he dicho que no hay el puro Estado ni tampoco la pura cuadrilla de bandidos habiendo que secuestrado a la población, sino que siempre habrá situaciones que están más cerca de lo uno y más cerca de lo otro, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en general, cualquier cosa, tampoco hay lo blanco ni lo negro, ¿no? Siempre es un poquito gris, ¿no? Incluso lo blanco, y lo que todo el mundo llamaría blanco, pues siempre es un poquito gris, ¿no? Eso ocurre con toda aplicación de conceptos a una realidad empíricamente dada, ¿no? Por tanto también aquí, y por tanto no es ninguna objeción contra el concepto kantiano del derecho, ¿no? Sino que es simplemente un problema que hay cada vez que se tiene que juzgar una situación empírica mediante conceptos, aunque sean conceptos también empíricos, ¿no? Aunque sean conceptos también empíricos, las situaciones empíricas nunca corresponden unívocamente a una definición conceptual. Entonces ocurren cosas como aquello de que, bueno, es que a veces, cuando he dicho hace un momento que no sé, según ese concepto del derecho, no se puede en derecho prohibir comunicación alguna, solo se pueden prohibir, solo se pueden sancionar o penar actos materiales, no por ejemplo expresiones o fórmulas o tesis o enunciados, ¿no? ¿De acuerdo?
Bueno, pues sí, pero claro, siempre hay alguien que dice, bueno, pero es que a veces las tesis, los enunciados, etcétera, o las expresiones, en realidad no son expresiones, sino que son actuaciones materiales. Por ejemplo, vamos a ver la expresión fuego, emitida por el que manda un pelotón de fusilamiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, efectivamente eso no es una expresión, es una actuación material, de acuerdo, ¿no? De acuerdo, pero claro, entre ese caso tan claro, y el caso extremo en el sentido opuesto de un discurso puramente teórico, ¿no? ¿De acuerdo? Pues hay infinidad de situaciones intermedias, ¿de acuerdo? En las que la resolución no sería tan precisa, ¿no? ¿De acuerdo? La resolución no sería tan precisa. Pero eso afecta simplemente a la ambigüedad de esas situaciones, no a la ambigüedad del concepto de derecho. ¿De acuerdo? Eso es una ambigüedad de esas situaciones, no una ambigüedad del concepto de derecho. Es decir, porque en todo caso sí permanece en pie, el que para poder penar algo que en principio es una expresión, por ejemplo el fuego de hace un momento, para poder penar, o sea, eso, sí, del concepto kantiano de derecho se sigue que evidentemente para poder penar eso hay que demostrar que entre eso y el acto material hay una conexión, digamos, operacional, ¿no? Operacional y no meramente lógica, ¿no? No meramente lógica, no se puede penar algo diciendo simplemente, no, es que de eso que usted dice se podría seguir que hay que hacer tal, ¿no? Conexión puramente lógica, no, eso no vale, ¿no? ¿De acuerdo? Eso no vale, ¿no? Eso no vale. Eso no vale porque eso no demuestra que eso que usted ha dicho no sea una mera expresión, ¿no? Y en todo caso depende de la interpretación del que lo interprete, si de ahí se sigue o no se sigue, que habría que hacer tal cosa. Conexión lógica, ¿no? Cuando la conexión es lógica, eso no da lugar a ninguna penabilidad del derecho, ¿no? O sea, no se puede, en otras palabras, no se puede penar una expresión porque supuestamente o presuntamente expone una doctrina funesta, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Una doctrina que podría llevar a la gente a hacer tal y tal, ¿no? Si la conexión, si ese podría llevar a, es una conexión doctrinal, teórica, lógica, pues no, no, porque eso sí que sería efectivamente limitar la expresión, limitar la mera comunicación, ¿no? Otra cuestión es cuando la conexión no es meramente lógica, sino que es operativa, como por ejemplo la voz de fuego de hace un momento, ¿no? O la indicación dada en alguna parte de vaya usted a tal sitio y ponga una bomba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si la conexión ahí no es lógica, teórica, doctrinal, sino que es operacional, ¿de acuerdo? Es operacional. O sea, ese decir fuego, o emitir esa consigna para que alguien ponga una bomba, es como apretar un botón, ¿no? Es como apretar un botón, pero ahí no es expresión, sino que es operación, ¿no? Ahora, mientras es expresión, o sea, mientras es comunicación, ¿no? Mientras es comunicación, meramente, mientras es expresión, ¿no? Ahí no vale eso de decir es que esa doctrina es funesta y por lo tanto vamos a prohibir que se formule, eso no vale, ¿no? Porque eso va contra la comunicación misma, ¿no? Y entonces efectivamente ocurriría lo que tú dices, de que habría una contradicción. Bueno, primero, ocurriría que eso no puede estar dentro del concepto de derecho, porque eso efectivamente no es nada que pueda invadir la libertad de otro, puesto que no obliga a nada al otro, ¿no? ¿De acuerdo? Sino que es mera comunicación, no obliga a nada al otro, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, comunicación no es actuación material, lo que no es imposición material. Entonces no puede entrar dentro del concepto de derecho y por tanto no se da esa contradicción que formulabas hipotéticamente tú al principio, ¿no? De que pudiera plantearse que el hacer un derecho fuese desde el punto de vista ético rechazable porque obligase a una mentira, ¿no? Eso sería cierto si el derecho pudiese invadir coactivamente la esfera de la comunicación, pero del concepto kantiano de derecho se sigue que no, que lo que no se puede invadir coactivamente con derecho es la esfera de la comunicación, precisamente, ¿no? Sino solamente la esfera de la actuación material, ¿no? La esfera de la actuación material. Bien. Bueno, eso por lo que se refiere a esa cuestión. No sé si quedaban más pendientes. Sí, bueno, queda una cosa pendiente, que es eso del uso del concepto, de los diversos usos que se han producido, porque evidentemente han sido diversos y por eso han generado quizá alguna confusión de la expresión libertad. Por ejemplo, acaba de producirse un uso hace un momento que es diferente de otros que se han producido en otros momentos, ¿no?
Bueno, entonces, si hay alguna otra cuestión que se considere previa que se diga, pero si no vamos a entrar en esto, ¿no? A ver, vamos a ver. Es que efectivamente esa expresión ha aparecido, o ha aparecido o podría haber, la expresión quiero decir libertad, ¿no? La expresión libertad, ¿no? Ha aparecido o podría haber aparecido, incluso si de hecho no ha aparecido, y a veces yo ni siquiera me acuerdo de si apareció o no apareció, en contextos que son diferentes unos de otros, ¿no? En contextos que son diferentes unos de otros, y en contextos en los que incluso pues tiene un significado diferente. Y por lo tanto, pues quizá convenga hacer esa consideración hacer esa consideración de las distinciones. Bueno, por de pronto no, en general, por de tarde, puesto que acaba de ser, es precisamente la última ocasión, ¿no? La última ocasión, el último contexto en el que aparece es precisamente ese del derecho de hace un momento. O sea, cuando he dicho, por ejemplo, eres libre de hacer todo aquello que no impida igual libertad por parte de otros, ¿no? Que no impida igual libertad por parte de otros, ¿no? Y cuando de ahí pues deduje, por ejemplo, que la comunicación sí debe ser libre, ¿no? Bueno, puesto que la comunicación por definición es aquello que no impide porque no es imposición material, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se estaba empleando evidentemente un concepto de se empleó la palabra libre, ¿no? Y además todo el mundo la entendió, ¿no? Lo único que pasa es que ahí probablemente más que de libertad, así en singular habría que hablar de libertades, o sea, por ejemplo, en este caso libertad de comunicación, o sea, libertad de expresión, de reunión, etcétera, etcétera, que eso de expresión, reunión y algunas cosas más, pues es lo que he englobado bajo la denominación de comunicación, para decir solamente de un golpe, ¿no? Cuáles son todas aquellas cosas que desde el punto de vista ese del concepto kantiano de derecho no se pueden, digamos, prohibir o penar o algo así, no dice comunicación para no decir reunión, expresión, reunión y algunas otras cosas más que podrían decir. Bueno, por eso, con esto quiero decir libertad, o sea, más que hablar de libertad, habría que hablar de libertades, puesto que lo que estábamos discutiendo es, digamos, qué cosas no se le puede en derecho impedir a alguien que haga en la medida que le dé la gana, ¿no? ¿De acuerdo? Es un concepto, digamos, muy pedestre, muy pedestre de libertad, y además en ese contexto es importante que sea pedestre. ¿Qué quiere decir pedestre? ¿Qué quiere decir pedestre? Pues que como ¿qué quiere decir pedestre? Pues que como el derecho, y esto ya lo hemos dicho, el derecho es precisamente lo que queda como posibilidad de reglamentar la esfera en la que sí hay coacción, o sea, la esfera de lo coactivo, la existencia material, digamos, de las personas, ¿no? Que efectivamente siempre se coaccionan unas a otras, porque donde estás tú no puedes estar yo y viceversa, ¿no? Puesto que se trata de eso, se trata de qué es lo que queda como posible distinción entre coacción legítima y coacción ilegítima. Por lo tanto, en el terreno de la coacción, y por lo tanto en el terreno de lo físicamente observable, ¿no? De lo físicamente observable, en el terreno de lo físicamente observable, pues lo que se trata de eso, ahí sí que es importante que el concepto, o sea, ahí sí que es importante que quede claro, y creo que quedó claro, que efectivamente el derecho solamente puede referirse a las cosas que son materialmente observables, que son físicas, ¿no? ¿De acuerdo? A cosas que son objeto posible de conocimiento, puesto que son esas las que, por así decir, se coaccionan unas a otras, puesto que están en el mismo mundo físico y por lo tanto en una interacción, ¿no? ¿De acuerdo? Decíamos, a fin de cuentas, eso de coacción se identifica con el hecho de que los sujetos actuantes son también personas físicas existentes en un mundo físico, ¿no? En el cual impera el principio de causalidad, y por tanto cualquier cosa que hagas tú influye poco o mucho, pero influye sobre cualquier cosa que pueda hacer yo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Bueno, entonces, por tanto, es importante, de ahí deducíamos, efectivamente, que todo lo que es el derecho, digamos, solamente puede referirse, en efecto, a actuaciones físicas, ¿no? A actuaciones físicas, ¿no? A actuaciones materiales, aquello que decíamos, al revés de lo que pasa con la consideración ética, que a lo que se refiere es a lo que llamábamos la máxima, ¿no? ¿De acuerdo? Aquello que decíamos de esos tres personajes, decíamos que sin embargo nunca son tres únicamente en nuestro metadiscurso, pero en ningún discurso son tres, ¿no?
aquello de el que no asesina, o sea, el que asesina, el que no asesina para no ir a la cárcel, ¿no? Y el que simplemente no asesina, ¿no? ¿De acuerdo? Esos tres personajes, decíamos, bueno, pues decía, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la máxima, bueno, eso nunca son tres, porque decía, desde el punto de vista de la máxima se identifican entre sí los dos primeros, ¿no? Los dos primeros se identifican entre sí, porque habíamos visto que efectivamente la máxima, la actitud es la misma por parte de ambos, solo que con la misma actitud, si existe la posibilidad de que te lleven a la cárcel, te abstienes de asesinar, mientras que si no existe esa posibilidad, asesinas, ¿no? Pero es la misma actitud, la misma actitud, decíamos, ¿no? Pero entonces, desde el punto de vista ético, son el mismo caso los dos primeros. En cambio, decíamos, desde el punto de vista jurídico, como el derecho se refiere a la actitud material, son exactamente iguales los dos últimos, ¿no? Los dos últimos, puesto que los dos materialmente hacen lo mismo, ¿no? Uno lo hace, digamos, porque es bueno y no asesina, y el otro lo hace por miedo a que lo lleven a la cárcel, ¿no? Pero eso jurídicamente no es diferenciable, ¿no? Jurídicamente no es diferenciable. Esa distinción no la puede reconocer ningún juez, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, solamente es observable lo que es observable, no lo que es físico. Por lo tanto, lo único que es observable es que no asesina, ¿no? Y como no asesina, pues no se lo puede llevar a la cárcel por asesinato, ¿no? El entrar en si no asesina solamente para evitar que lo lleven a la cárcel o no asesina porque es muy bueno, eso es manifiestamente extrajurídico, ¿no? Manifiestamente extrajurídico, ¿no? Por lo tanto, si moralmente se identifican los dos primeros personajes de los tres que he dicho, en cambio, jurídicamente se identifican los dos últimos, ¿no? Jurídicamente se identifican los dos últimos, el que no asesina simplemente para ir a la cárcel, y el que no asesina simplemente porque es bueno, ¿no? Bueno, por lo tanto, esos tres personajes nunca son tres, ¿no? Está claro, solamente son tres, digamos, en nuestro metadiscurso, pero no en ningún discurso, o sea, ni en el discurso ético ni en el discurso jurídico, ¿no? En el discurso jurídico se identifican entre sí los dos últimos y en el discurso ético los dos primeros, ¿no? Bueno, entonces, ¿a dónde íbamos con esto? Bueno, pues a que lo jurídico se refiere solamente, o sea, diferencia solamente entre actuaciones materiales. Por eso al hablar del derecho hemos utilizado expresiones deliberadamente burdas y que no entran en problemas de intenciones y de actitudes, sino solamente en qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Físicamente, por ejemplo, hemos dicho hago lo que me da la gana. ¿Qué quiere decir eso de lo que me da la gana? Pues quiere decir simplemente no se entra en averiguaciones, simplemente hago lo que hago y punto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? O sea, es decir, hago lo que me da la gana, esa expresión la empleas para decirle a otro que no se meta en buscarte motivaciones, no simplemente lo que te da la gana y punto, ¿no? Bueno, pues evidentemente por eso la expresión la hemos empleado en el terreno del derecho, ¿no? O sea, el derecho no puede entrar en máximas, en esas cosas, en definiciones de tipo ético, sino que simplemente reglamenta la actuación, ¿no? Reglamenta la actuación observada. Por eso decíamos ahí el concepto de libertad en el terreno del derecho, el concepto de libertad en el terreno jurídico y por tanto político, está obligado efectivamente a ser un concepto, digamos, decía hace un momento, pedestre en el sentido de que no es cuestión de ponerse a averiguar si uno es verdaderamente libre, ¿no? Y cosas así, o metafísicamente libre, ¿entendido? Sino que simplemente es cuestión de dejarle a cada uno que haga lo que observablemente ese uno quiere hacer, y punto, ¿no? ¿De acuerdo? Con el límite que ya se ha dicho de que esa libertad sea la misma para todos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ahí libertad quiere decir lo más trivial y pedestre, ¿no? Es decir, dejarle a cada uno que haga lo que observablemente quiere hacer, sin entrar en averiguaciones metafísicos, psicológicas o lo que sea, como quiere, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el derecho solo puede referirse a la acción material, solo puede referirse a la acción material. Por eso decía que ahí el concepto de libertad no solamente es un concepto pedestre, vulgar, ordinario, simplemente que tengas, o sea, libertad quiere decir simplemente que tengas la posibilidad de hacer aquello que observablemente quieres hacer, ¿no? Sin entrar en discusiones sobre tus motivaciones, ¿no? Es un concepto pedestre, inmediato, trivial, fenoménico, diríamos, o sea, que hace referencia a lo observable. No solamente es así, sino que está obligado a ser así. Está obligado a ser así.
En ese terreno, o sea, cualquier intento por parte de un juez, de un gobernante o algo así, de ponerse a discutir si usted en el fondo es verdaderamente libre o lo que pasa es que, cualquier intento por parte de un juez, de un gobernante o algo así, es transgredir el concepto de derecho, ¿no? Es transgredir el concepto de derecho. O sea, es, digamos, entrar en una esfera que no le corresponde, ¿no? Y además, de hecho, pues es entrar en una esfera, en esa esfera por parte de un juez o de un gobernante, siempre se traduciría precisamente en limitaciones arbitrarias de las libertades, ¿no? Siempre se traduciría en limitaciones arbitrarias de las libertades, ¿no? De hecho, pues históricamente las limitaciones de las libertades civiles y políticas casi siempre se han justificado alegando por parte de quien impone esas limitaciones que esas libertades no son reales porque en el fondo uno está determinado por esto, por lo otro, por lo más allá, ¿no? Casi siempre ha sido este tipo de discurso el que ha justificado las limitaciones de las libertades civiles y políticas, ¿no? El poder que impone esa limitación, lo que hace es decir, no, pero es que eso de la libertad es una mentira porque en el fondo usted no es libre, ¿no? Pues precisamente está. El derecho no está legitimado para entrar en eso. Ahí el concepto de libertad es, digamos, exigiblemente trivial. Es que puedas hacer aquello que observablemente quieres hacer, observablemente, porque el derecho solamente puede entrar en lo observable, en el argumento observable, ¿no? Bien. Pero claro, evidentemente en otros momentos hemos utilizado el concepto libre, y ahora me salgo ya del terreno del derecho, en otros momentos hemos utilizado el concepto libre en otros sentidos un poco más sofisticados. Repito, el concepto de libertad en el terreno del derecho, pues esto habría va a no tener esa sofisticación, ¿no? Pero sí que hemos empleado otras veces en otros terrenos, antes incluso de hablar del derecho, el concepto ese de libertad o algo parecido, o si no lo hemos empleado podríamos haberlo empleado, o a lo mejor incluso sin que yo haya empleado la palabra, pues alguien sí la empleó en sus apuntes, ¿no? Porque venía evidentemente como anillo al dedo, y entonces sí que ha sido a veces en sentidos ciertamente menos triviales, menos fenoménicos, menos puramente observacionales que cuando esto ha surgido puesto del derecho. Por ejemplo, ya en el primer momento en que empezamos a hablar de lo práctico y lo cognoscitivo, siguiendo a Kant, entonces seguimos a Kant, ¿no? Estábamos con Kant, ya en el primer momento, pues ¿qué fue lo que nos hizo dar ese paso de lo cognoscitivo a lo práctico? Pues fue la constatación aquella de que, recordad, de la irreductibilidad de lo práctico a lo cognoscitivo. Es decir, aquello de que de conocimientos, por muy completos que sean, nunca se sigue unívocamente una decisión, ¿os acordáis, no? Aquello de no hay razonamiento unívoco, no hay razonamiento apodíctico, no hay razonamiento verdaderamente conclusivo, que partiendo de premisas que sean solo conocimiento, tenga como conclusión una decisión, ¿no? Tenga como conclusión algo. Aquello de si yo me aparto cuando viene el coche a mucha velocidad, no es que porque viene el coche me aparto, ¿no? Sino que es porque viene el coche y yo todavía no me quiero suicidar, o por lo menos no de esa manera tan desagradable, me aparto. O sea que tiene que haber en las premisas algo ya que sea decisión para que haya decisión de la conclusión, ¿no? Pero de solo conocimiento no se sigue diciendo. Bueno, pues fijaros bien, ahí ya se podría haber introducido un concepto, ahí ya se podría haber usado la palabra libertad. Yo no sé si la usé o no, me parece que no, porque en ese momento tenía, pues si la usé fue por despiste, porque en ese momento tenía todavía la preocupación de no meter un término que suena muy fuerte cuando estábamos con una cosa todavía muy de comienzo, ¿no? Pero bueno, es evidente que a esa irreductibilidad de la decisión a conocimiento, a eso de que de la constatación cognoscitiva no se siga nunca necesariamente una actuación, a eso ya se le puede llamar libertad, evidentemente. A eso ya se le puede llamar libertad. Es decir, que una de las maneras de expresar eso sería esa, ¿no? De hablar de la libertad de la decisión, ¿no? ¿De acuerdo? En el sentido de que, bueno, evidentemente lo otro, o sea, lo contrario de la libertad sería la vinculación, sería el seguirse necesariamente de, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, un concepto
puramente de diccionario de libertad, sería libertad es poder hacer también lo otro, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Libertad es que yo también podría hacer lo otro, ¿no? Libertad es que yo también podría hacer lo otro, ¿no? Si quisiese, ¿no? ¿Está claro? Bueno, por ejemplo, que también podría no apartarme cuando viene el coche, ¿no? Si estuviese ya tan desesperado en cuanto a la posibilidad de encontrar medios para suicidarme, ¿no? Que estuviese dispuesto incluso a utilizar uno tan traumático, ¿no? Entonces, pues, podría, y de hecho, pues hay gente que se pone delante del tren y no se retira cuando viene el tren, ¿no? Pero independientemente de que haya gente, es que evidentemente eso como poder lo puede hacer cualquiera, ¿no? ¿De acuerdo? Porque es poder, otra cosa es que quiere, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues si libertad es poder hacer lo otro, entonces por libertad se puede entender ya en ese momento eso de que de los conocimientos nunca se siga unívocamente una decisión. Eso ya es un posible concepto de libertad, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí ya se podría haber empleado la palabra libertad, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que libertad es simplemente el que la decisión... libertad es eso que hemos dicho de que la decisión no sea reducible a conocimiento, ¿no? Pero hemos dicho que eso de que la decisión no sea reducible a conocimiento, eso es simplemente el que haya decisión, ¿no? ¿De acuerdo? El que haya decisión, si fuese reducible a conocimiento, lo que estaríamos diciendo es que no hay decisión, ¿no? Que hay solamente conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Si dijésemos que sí que es reducible a conocimiento, diríamos que no decidimos nada, que no se decide nada, que solo hay conocimiento. Bueno, pues el que sí haya decisión, eso ya, o sea, en otras palabras, decisión es esa, de libertad sería ahí esa no reducibilidad de la decisión al conocimiento, por lo tanto, el que haya los dos campos, ¿no? El que haya los dos campos. En ese momento se podría haber empleado la palabra. En ese momento se podría haber empleado la palabra. Bien, pero entonces no significa nada más que eso, evidentemente. O sea, eso tan evidente de que efectivamente de la enumeración de las circunstancias cognoscitivamente dadas no se sigue con rigor lógico una actuación unívoca, ¿no? No se sigue unívocamente una actuación, ¿no? Eso es una manera de entender una cosa para la que podríamos haber empleado la palabra libertad, y luego posteriormente pues hubo otra cosa para la que también podríamos haber empleado la palabra libertad. Otra cosa, esta sí, bastante más, hemos avanzado por, digamos, el grado de sofisticación, ¿no? De los posibles usos de esa palabra, ¿no? Primero hemos hablado hemos empezado por el derecho, a pesar de que era lo último, justamente porque era aquello en lo cual la palabra libertad tiene un sentido más trivial, que es simplemente el que te dejen hacer lo que observacionalmente quieres hacer. Bueno, hemos empezado por el derecho más trivial, hemos seguido por algo un poco menos trivial, que es eso de la irreductibilidad de la decisión al conocimiento, Y ha habido otro momento, lo que pasa es que ha sido un momento que hemos tocado un poco de pasada, ¿no? En el cual se podría haber empleado también la palabra libertad. Es un momento que hemos tocado un poco de pasada, porque, vamos a ver, hablando ya en medio de Kant y medio de Fichte, haciendo ya una especie de... y en dos ocasiones, una estábamos transitando de Kant a Fichte y otra ya estábamos hablando de Fichte, pero hicimos una vuelta a Kant simultánea, dijimos aquello de que en Kant, en Kant no hay representaciones de totalidad que sean válidas. ¿Os acordáis? O sea, no hay representaciones de totalidad que sean válidas. No hay... en Kant todo aquello que es posible objeto de un discurso válido, sea cognoscitivo o sea práctico, todo aquello que conocemos, toda aquella decisión que tomamos, por el hecho mismo de cuál es la forma a la que está sometido, o sea, cuáles son las condiciones de la posibilidad o cuál es el a priori al que está sometido, es siempre por definición parcial. Es siempre por definición parcial. Es decir, siempre tiene algo más allá, más acá, antes, después, encima, debajo, ¿no? Es por definición parcial. Eso empieza ya por aquello de que está siempre en relaciones espaciales o temporales, aquello de pertenecer al espacio y al tiempo. Bueno, eso evidentemente significa que está en algún sitio y que tiene un más allá, un más acá, un más arriba, un más abajo, etcétera. Y en el tiempo, pues un antes y un después, ¿no? O sea, lo que está en relaciones temporales o espaciales, decíamos,
es por definición parcial, pero no solamente el tiempo y el espacio, sino también la otra versión de lo mismo, que eran las categorías, ¿no? Pues lo mismo, porque las categorías, precisamente los ejemplos que pusimos de categorías, pues implicaban efectivamente relación a otra cosa, causa-efecto, por ejemplo, ¿no? Causa-efecto, ¿no? Incluso causa-efecto, la definición que dimos de la relación de causalidad, pues implicaba que cualquier ley causal que establezcamos en un momento dado, la ley causal en sí misma es empírica, por lo tanto es incierta, decíamos. Puede ser que, digamos, ulteriores experiencias nos lleven a decir que la causa de ese B no era ese A, sino algo más complejo, o bien que el efecto de ese A no es necesariamente ese B, sino algo más complejo. Cualquier ley causal determinada es algo sometido a revisión. Lo único que no está sometido a revisión es el principio mismo de causalidad, es decir, el principio mismo de que tenga que haber relaciones causales, que serán unas u otras, y cuáles sean es empírico, pero el que tenga que haberlas en general es lo único que es a priori. Pues esto evidentemente implica parcialidad, parcialidad por un lado por el hecho de que implica que lo uno es la causa y lo otro es el efecto, y la causa será a su vez efecto de otra causa, etcétera. Por lo que implica que haya antes y hay después, ¿no? Pues implica parcialidad en ese sentido, y también en el sentido de que por principio esa ley es revisable, y por tanto implica que puede haber nuevos fenómenos observables, ¿no? Digamos, en Kant, entonces no hay nunca, decíamos, no hay nunca como objeto válido lo que podría llamar el objeto total. O sea, en otras palabras, existe, sí, hemos llegado, y se ha visto cómo hemos llegado a la noción de objeto total. Ahí hemos llegado a la noción de, el último día, precisamente, aquello de uno todo, lo llamábamos absoluto, ¿no? Absoluto. Existe, sí. Eso es justamente un concepto típico del idealismo, y hemos visto cómo se ha generado el concepto de uno todo, de absoluto, ¿no? Eso en Kant nunca tiene una... o sea, nunca es el concepto de un objeto válido, es decir, aceptable o rechazable. Aceptable o rechazable. Pero, decíamos, lo que sí hay en Kant, lo que pasa es que no lo hemos seguido en detalle, pero bueno, por ahí adelante hay muchos libros que hablan de Kant, aparte de que está Kant mismo, ¿no? No lo hemos seguido en detalle porque hemos tenido que seleccionar, y hemos dicho que lo hay, pero no lo hemos seguido en detalle. Hay en Kant una exposición de cómo se generan esas nociones de totalidad. O sea, Kant no niega que esas nociones de totalidad están ahí, que las hay, que se formulan esas nociones de uno todo. Incluso les pone nombres, por ejemplo, el todo de las cosas observables mismas, o sea, el todo de los objetos posibles de conocimiento sería lo que llamaría el mundo, ¿no? ¿De acuerdo? El mundo, el todo de las posibles representaciones mías, sería lo que llamaría el alma, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, digamos, ya son dos nombres de lo mismo. El todo entendido como el todo de lo observable es el mundo, pero lo observable son a la vez mis representaciones, porque lo observable quiere decir que es lo representable, ¿no? Por lo tanto es el conjunto de mis posibles representaciones, eso es el alma, ¿no? Es otro nombre de lo mismo en el fondo, ¿no? Es otro nombre de lo mismo. Y luego el todo en el sentido de un poco más complicado, pero bueno, también se puede desarrollar el todo en el sentido de aquella cosa que tendría todos los predicados, de la cual no se podría negar nada, de la cual no se podría negar cualidad o característica alguna, y eso es Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es Dios. Bien, sostiene que en realidad lo esencial ahí en los tres casos es la noción misma de totalidad, que por lo tanto son tres nombres de una misma cuestión, en el fondo, tres nombres de una misma cuestión, en el fondo. Explica cómo se genera esa cuestión, pero en la explicación de cómo se genera, queda a la vez patente por qué eso que se genera no tiene validez como objeto de posible conocimiento, ni de posible decisión tampoco, ¿no? O sea, también las decisiones son siempre parciales, decido esto y según esta máxima determinada, ¿no? Pero es una posible entre otras, ¿no? Por tanto siempre una parcial, ¿no? O sea, se explica cómo se generan esas representaciones de totalidad, pero en la explicación de cómo se generan queda a la vez
claro, por así decir, que nada se puede fundamentar en ellas, ¿no? Que nada se puede fundamentar en ellas, que no es posible recurrir positivamente a ellas para fundamentar nada, porque no pueden tener la condición de objeto válido, ni del discurso cognoscitivo ni del discurso práctico, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que este discurso se mueve necesariamente, digamos, de un trozo a otro trozo, de una parte a otra parte, se mueve necesariamente en la unilateralidad, en la parcialidad, solo que en cada momento una unilateralidad diferente, ¿no? En cada momento una unilateralidad. Bueno, entonces vamos a ver, decíamos, entre estas representaciones de totalidad, que hemos seguido aquí en clase, vamos, que hemos seguido, que hemos esbozado, porque no las hemos seguido, hemos dicho eso lo hay, pero no hemos entrado en los detalles de cómo se esa génesis, ¿no? Pero que hemos reseñado ahora mismo, hace un momento, y ya lo hemos dicho antes, tomando como ejemplo el terreno del conocimiento, el terreno cognoscitivo, es decir, la crítica de la razón pura, ¿no? Que ahí es donde tienen esos nombres de mundo, alma, Dios, ¿no? Esa noción de totalidad tiene esos tres nombres. Bueno, eso, como he dicho, lo podemos hacer también en el terreno práctico, es decir, también en el terreno práctico, podemos, también en el terreno práctico, decía, ocurre que todo efectivo objeto, todo verdadero objeto es parcial, que, en otras palabras, que por ejemplo no decidimos ser buenos, está claro, no decidimos ser buenos, eso sería un objeto total, ¿me explico? No decidimos ser buenos, no, decidimos ahora hacer esto, luego hacer aquello, ¿no? Está claro, no decidimos ser buenos, ¿entendido? No decidimos seguir la norma de universalidad, bla, 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 no, decidimos hacer esto o hacer aquello, ¿no? ¿De acuerdo? En eso, pues quizá algunas veces seguimos esa norma y otras veces no, si queréis decirlo así, pues somos siempre más o menos buenos o más o menos malos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no hay la decisión de ser bueno, ¿no? ¿Entendido? No hay la decisión de ser bueno, esa diferencia total, ¿no? ¿De acuerdo? O algo así, llamarle de cualquier otra manera. Bueno, entonces, tampoco hay la decisión total, siempre se decide, pues, aquello, entrar, salir, subir, bajar, ¿no? Todas las decisiones son también, lo mismo que los conocimientos, unilaterales, ¿no? Lo que pasa es que puede ser una unilateralidad distinta en un caso que en otro, ¿no? Bueno, pues también ahí hay un posible paso a la, ya lo acabamos de ver, hay un posible paso a la noción de totalidad, lo acabamos de ver con ese contraejemplo de la decisión de ser bueno, aunque acabamos de ver precisamente que ese paso a la representación de totalidad se hace precisamente para poder decir que esa totalidad no es lo que es objeto, es decir, no tomamos la decisión de ser bueno, ¿no? Eso no es decisión alguna, ¿no? Eso no es, o sea, el objeto total resulta no ser en verdad objeto alguno, ¿no? Bueno, pues una manera de expresar eso del objeto total sería, por ejemplo, vamos a ver, dijimos que la máxima, que el enjuiciamiento moral se refiere a la máxima, ¿no? El enjuiciamiento moral se refiere a la máxima, no se refiere a la conducta material, ¿verdad? Se refiere a la máxima, ya que se refiere a eso que es lo mismo, si yo vengo a clase, es lo mismo si yo vengo a clase que si yo no vengo a clase simplemente porque me encuentro rodeada, eso que dijimos, ¿no? O sea que el enjuiciamiento moral se refiere a la máxima, no a la actuación material, ¿no? Y dijimos también que la máxima en sí misma no es objeto de conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Que la máxima en sí misma no es objeto de conocimiento. En otras palabras, que yo en principio no sé, hombre, puedo más o menos hacerme una idea más o menos razonable, pero en principio no sé cuáles son exactamente las condiciones bajo las cuales yo vengo o no vengo a clase, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, no sé qué tendría que pasar. Como no sé qué tendría que pasar, por ejemplo,
para que yo matase a alguien, ¿no? Claro, seguro que digo, no, jamás mataría a nadie, ¿no? Seguro que lo digo, pero de eso a que sea verdad, pues hay una gran diferencia, ¿no? El decir, no, yo jamás mataría a nadie, o el decir, bueno, hay ciertas condiciones bajo las cuales eso es más una cuestión de autoimagen, ¿no? Que de realidad, ¿no? ¿Entendido? En realidad, pues nadie puede saber cuáles son las condiciones bajo las cuales llegaría a hacer tal o cual cosa. Incluso dijimos en algún momento, bueno, no hay nadie que tenga como regla absoluta, por ejemplo, cuando fue lo del coche, ¿no? No hay nadie que tenga como regla absoluta el conservar la vida. Precisamente quien tuviese como regla absoluta el conservar la vida, pues lo que haría sería no vivir, porque constantemente gastamos vida, ¿no? Solo hay una manera, el vivir es gastar vida, ¿no? Siempre hacemos cosas tales que si no las hiciésemos viviríamos más tiempo, digamos, ¿no? Por lo tanto, no hay nadie que no sea un suicida en potencia, vamos a decirlo así, ¿no? No hay nadie que no sea un suicida en potencia. Sin embargo, pues tampoco sabemos cada uno bajo qué condiciones querríamos suicidarnos, ¿no? O sea, tendría que llegar el caso, ¿no? ¿no? Pero sí sabemos que hay unas condiciones, evidentemente, que además serán diferentes seguramente para cada uno y en cada momento, incluso para cada uno y en cada momento, pero hay unas condiciones. Bueno, estoy documentando lo de no conozco mi máxima, en el fondo no conozco mi máxima, ¿no? Por eso decía, lo único que puedo hacer en materia de enjuiciamiento moral, es, vamos a ver, como no conozco mi máxima, por así decir, nunca puedo decir que soy bueno, ¿no? ¿De acuerdo? Nunca puedo decir que soy bueno, Ni siquiera puedo decir que soy mejor que Al Capone, porque es imposible saber, no me puedo poner exactamente en las circunstancias de Al Capone y saber qué haría yo exactamente en las circunstancias de Al Capone, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, lo siento, pero nos quedamos sin la satisfacción de saber que por lo menos somos mejores que un gángster, ¿no? ¿De acuerdo? Porque no podemos saber, es imposible saber todas las condiciones y ponerse en ellas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, no puedo enjuiciar mi máxima. Por lo tanto, no puedo decir soy bueno, ¿no? ¿De acuerdo? No puedo decir soy bueno. Lo más que puedo hacer es, examinando lo único que es examinable, que es mi conducta material, examinando mi conducta material, ver si es posible o no, que esa conducta material, responda a alguna máxima no contradictoria, ¿no? Responda a alguna máxima que no sea rechazable por su propia forma lógica de universalidad, que es lo que decíamos que era el criterio ético en Kant, ¿no? Ver si es posible, que esa actuación material mía, ver si es posible que esa actuación material responda a alguna máxima, que sea compatible con la forma lógica de universalidad. Ver si es posible, de todas maneras, y si sí es posible, entonces, bueno, pues a lo mejor hasta es que estoy siendo bueno, ¿no? Pero tampoco lo puedo asegurar porque solamente he demostrado que es posible, ¿no? Es decir, digamos que puede haber una máxima, compatible con la universalidad y que generase esa conducta, pero yo no sé si es esa mi máxima, ¿no? ¿De acuerdo? Yo no sé si es esa mi máxima. Solamente sé que puede haber una máxima que siendo, entre comillas, buena, es decir, no contradictoria, genere esa conducta. Por ejemplo, pero no sé si esa es mi máxima. Por ejemplo, cuando soy veraz, vamos a lo de antes. Cuando no asesino, o incluso creo no estar dispuesto en ningún caso a matar a nadie, bueno, pues la verdad es que yo en el fondo no sé si no asesino porque no soy un asesino, o si no asesino porque eso tendría consecuencias penales, ¿no? ¿De acuerdo? Porque me podría cazar, ¿de acuerdo? Nunca lo podré saber con toda seguridad. Cuando soy veraz, pues nunca podré saber si soy veraz porque soy veraz. Nunca podré saber si soy veraz porque soy veraz, simplemente
o si soy veraz porque esa es la manera más sencilla de no liarme con mis propias mentiras y por lo tanto de que no me cacen, ¿no? ¿De acuerdo? Cosa que también es verdad. Es decir, el ser veraz no es solamente un precepto ético, también es efectivamente un cierto precepto de comodidad. Y en caso de necesidad, en caso de que no tengan ningún motivo para mentir, dices la verdad, porque eso te libra de llevar una cuidadosa anotación de tus mentiras para no contradecirte, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando soy veraz nunca sabré si soy veraz porque soy veraz o si soy veraz por esto otro, ¿no? No conozco mi máxima, pues. Lo que sí puedo hacer es examinar mi conducta material desde el punto de vista de si podría haber alguna máxima. Por ejemplo, cuando soy veraz, pues sí podría haber alguna máxima, que es la de la veracidad. Lo que pasa es que yo no sé si esa es mi máxima, ¿no? Cuando no sé si soy bueno, solo sé en ese caso que no está demostrado que sea malo, pero no sé que soy bueno, ¿no? O sea, en otras palabras, el fenómeno mala conciencia, bueno, mala conciencia tiene un significado psicológico que no viene a cuento aquí. El fenómeno de digamos, reconocerse como malo tiene evidentemente algún sentido, ¿no? Tiene algún sentido, es ver que efectivamente, ver que me he comportado de una manera tal, ver que me he comportado de una manera tal que no podría haber ninguna máxima compatible con la universalidad que generase esa conducta. Esto sí puede ocurrir. O sea, esto sí puede ocurrir. En ese caso, yo no sé cuál es mi máxima, pero sé que sea cual sea, no podrá ser una compatible con la forma lógica de universalidad, puesto que encuentro que no hay ninguna máxima compatible con la forma lógica de universalidad que pudiese generar esa conducta, ¿no? Por ejemplo, cuando finjo, cuando no soy veraz, ¿no? Cuando miento, ¿no? Ya hemos visto que no puede haber. En cambio, cuando soy veraz, cuando miento, no sé cuál es mi máxima, pero sé que sea cual sea, no podrá ser compatible con la universalidad, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, cuando soy veraz, eso de que no sé cuál es mi máxima, pues hace que ni siquiera pueda saber si es compatible con la universalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Que ni siquiera pueda saber que es compatible con la universalidad. Es decir, no sé si soy veraz por uno u otro de los motivos que puedo tener. Entonces, todo lo que puedo hacer es examinar mis actuaciones materiales, buscando si pudieran responder a alguna máxima, es decir, si hay alguna posible máxima compatible con la universalidad que generase esas actuaciones. Si no la hay, evidentemente es que estoy actuando éticamente mal, si no la hay. Pero si la hay, eso no quiere decir que estoy actuando bien, ¿no? Puesto que yo no sé si es esa mi máxima, ¿no? ¿De acuerdo? Yo no sé si es esa mi máxima. Puesto que no sé cuál es mi máxima. No sé si soy veraz por veracidad o si soy veraz por eso del cálculo de no liarme en mis mentiras, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, este examen de mi conducta desde este punto de vista de si hay o no hay, este examen de mi conducta desde el punto de vista de mi conducta observable, porque es lo único que se puede examinar, puesto que es lo único que se puede observar. Este examen de mi conducta desde el punto de vista de si hay o no hay, alguna máxima compatible con la universalidad que pudiera generar esa conducta, como acabamos de ver, no termina jamás en la conclusión de que en efecto mi conducta ha sido buena. No termina jamás en eso. Puede terminar en la conclusión de que ha sido mala, ¿no? Pero no termina jamás en la conclusión de que sí ha sido buena. Puesto que si te llego a, de momento,
llego a decir que de momento el modo en que he actuado, pues aparece como compatible con ciertas máximas que sí son compatibles con la universalidad, pero como yo no sé cuál es mi máxima, no sé si ha sido por una de esas máximas o por alguna otra que casualmente en ese caso ha dado lugar a la misma reacción material, ¿no? Por tanto, el examen de si mi actuación es buena, también es un examen que nunca llega a un resultado. Puedo saber que soy malo, pero no puedo saber que soy bueno. ¿De acuerdo? No puedo saber que soy bueno, ¿no? Para entender, para decir los buenos términos burdos de bueno y malo. Puedo saber, pero no puedo saber que soy bueno. Bueno, quiere esto decir que el concepto de una actuación buena, el concepto de una acción buena, es también un concepto del tipo que decíamos antes de totalidad, noción de totalidad. ¿De acuerdo? Es un concepto al que nunca hemos llegado en sí mismo y que implicaría un conocimiento de todas las circunstancias contextuales de mi acción, ¿no? ¿De acuerdo? Conocimiento que no puedo tener nunca. No sé, por decir, no sé si siendo yo incluso el mismo que ahora mismo soy, ¿qué haría ese mismo que ahora mismo soy yo en la situación de Al Capone, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, o sea, por lo tanto, la noción de una conducta buena, la noción de, si queréis llamarlo así, santidad, pero vamos a llamarlo así, ¿de acuerdo? Aunque sea santidad momentánea, solamente una acción determinada, ¿no? O si queréis la noción de inocencia, aunque sea inocencia momentánea en una acción determinada, es también una noción de totalidad, ¿no? Es también una noción de agotamiento del análisis, agotamiento de las condiciones, ¿no? Agotamiento del contexto, lo mismo que las nociones del mundo, el alma y Dios que veíamos antes, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y por lo tanto también será, y tenemos que terminar, y por lo tanto también será, digamos, una noción a la que no se llegue, que nos podemos plantear simplemente como una noción de totalidad para decir que precisamente esa noción de totalidad nunca es resultante de un proceso racional demostrable, ¿no? Bueno, y ahora nos queda en el aire una cuestión que desgraciadamente vamos a tener que dejar para la semana que viene, que es, ¿y esto qué tiene que ver con la noción libertad? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Algo tiene que ver, irlo pensando. Esa noción, que repito, es una noción que no se acepta, es decir, que se formula, pero para decir que no puede estar fundamentada nunca, ¿no? Lo mismo que las de mundo, alma y Dios que decíamos antes, ¿no? ¿De acuerdo? Que se acepta, pero para decir precisamente que no puede estar fundamentada nunca. Esa noción, ¿qué tiene que ver con libertad? ¿Qué tiene que ver la noción de acción buena? La noción de inocencia, vamos a decirlo así, la noción de inocencia, la noción de santidad, como queráis, ¿no? El tipo de terminología que más os guste, ¿no? ¿De acuerdo? Pero incluso de inocencia momentánea, de inocencia aunque solo sea en una sola acción, ¿no? O de santidad aunque solo sea en una sola acción. ¿Qué tiene que ver eso con libertad? Bueno, de eso hablaremos entonces en la clase práctica de la semana que viene, porque ahora tenemos